conexión y desconexión sea muy alta frecuencia. Y este fabricante de PLCs de la marca Easy de Moller nos muestra una interpretación gráfica de cómo funciona su PLC, ¿no? Nos indica que este se activa el contacto auxiliar para cuando llegamos al valor de consigna, pero no lo desactiva en el mismo valor, sino en un valor menor, ¿no? Como hemos visto acá, se activa la línea roja superior y se desactiva en esta línea inferior de la zona rosada. Y esto es para cuando estamos utilizando la función mayor o igual que. Hay otras, por ejemplo, hay otras que son menor o igual que, otras son igual que, otras simplemente mayor que y otra menor que. Entonces siempre ustedes tienen que buscar la información del fabricante para que ustedes entiendan exactamente cómo funciona esto, ¿no? Porque puede depender del fabricante, ya que el siguiente, que es este del Messenger, del Easy, no usa la palabra histéresis. Y por otra parte, su escala no es como en el caso anterior de 1023 a 10 voltios, sino acá usa solamente de los 1023 bits, 1000 de los la numeración 1000 para que esto esté, digamos, casado a los 10 voltios. Por lo tanto, vuelvo a comentarles lo mismo de ayer. Si la entrada analógica es de 10 voltios, nosotros al microprocesador estaremos introduciendo el número 1000. Si es 5 voltios, será la mitad, ¿no? 500 y así sucesivamente, a diferencia de lo que habíamos visto en esta otra marca de PLC, en esta otra, ¿no? Donde teníamos 1023, que es el número exacto de cuando elevamos 2 elevado a la 10, porque eran 10 bits los que se utilizaban. En realidad es lo mismo en el que estamos viendo ahora, en el esquema de funciones, pero no utiliza los 23, o sea, hasta el 1000 simplemente. Entonces hay esas ligeras diferencias que es bueno revisar siempre, características de cada fabricante, ¿no? Ahora, ¿qué resolución tenemos ahí? Es fácil, ¿no? Solo debemos dividir 10 entre 1000 y de ahí tenemos la resolución, ¿no? En voltios, cuánto es lo mínimo que puede notar nuestro PLC en variación de voltaje. Quiere decir que una variación de 0,01 voltios ya es detectado por nuestro convertidor analógico digital en un dígito de la cifra de 0,000. Y aquí tenemos un diagrama de cómo se hacen uso de estos comandos, ¿no? Aquí tenemos la entrada analógica 1. Esta es la 1 y esta es otra, ¿no? Bueno, en realidad esta es la 1 y esta es la 2, ¿no? Y estas entradas analógicas, vamos a hablar físicamente cómo se interpretan en este PLC. Les comento que es distinto al modelo de Moller, porque estas entradas que son del tipo todo o nada, de bit, también pueden trabajar como señal analógica, ¿sí? Son las mismas entradas físicamente hablando, pero por programa nosotros especificamos si la estamos usando en la modalidad de si entrada tipo todo o nada o entrada analógica. Eso no sucedía en el otro modelo. ¿Se acuerdan que les dije que habían unas entradas específicas de entradas analógicas, que eran los números que habíamos indicado, que están acá, ¿no? Eran el I7, el I8, I11 y 12, o sea, de aquí ustedes buscan el I7, creo que es este es el 8, el 11 y el 12. Solamente esas entradas pueden utilizar para introducir señales analógicas de 0 a 10 voltios, mientras que en este otro modelo son, digamos, de tipo B, o sea, aceptan ambos modos, todas las entradas. Es un tema un poco novedoso para mí, porque casi siempre resulta que las entradas físicas de
digitales o del tipo todo o nada son distintas de las analógicas, pero aquí han utilizado la tecnología en la que aprovechan estas mismas entradas para que puedan cumplir ambas funciones, y eso dependerá de cómo están programando a dichas entradas. Ya, entonces aquí tenemos la número 1 y la número 2, y estas son las, fíjense, las analógicas. Aquí tenemos los comparadores, el disparo, ¿no? El amplificador, de seguridad, diferencial, hay inclusive matemáticos de rampa, para controladores PI, ¿no? Proporcional e integral, pero eso requeriría salidas analógicas. Entonces, si ustedes tienen un PLC con salidas analógicas, pueden aplicar muchas más funciones, como el controlador PID, por ejemplo. Pero normalmente la mayor parte de los PLCs no llegan a manejar hasta salidas analógicas, sino llegan, se usan hasta entradas. Y si solamente son entradas, es que estamos usando para funciones de comparación fundamentalmente, que es lo que hemos comentado ayer. Pues, sin embargo, sí se pueden conseguir otros modelos con salidas analógicas, pueden servir para hacer control, ¿no? Para hacer modulación de actuadores. Y aquí estamos viendo dos comparadores, dos funciones analógicas, ¿no? Este dibujo no se ve tan claro, no se entiende mucho. Entonces, en ese caso, lo mejor es buscar el manual y verificar cómo funciona, ¿no? Tenemos que acostumbrarnos a indagar en cada PLC que tengamos que utilizar, mirando su manual y interpretando el mismo. Porque aquí, como pueden ver, no hay, por ejemplo, la función de histéresis, no le llama así, pero tiene esa posibilidad. Y vamos a ver a continuación cómo podemos usar ello. Vamos a abrir el software del Messenger, que tiene el esquema de funciones. Entonces, al abrir esto, podemos ver, aquí podemos ver, entonces vamos a abrir un archivo, file new, y esto es lo que hoy van a utilizar también, ¿no? Les voy a dar una guía no completa, porque en realidad ustedes tienen que tener la capacidad de siempre de investigar y ver cómo funciona esto, ¿no? Aquí están las analógicas, ¿no? Esas son las analógicas. Y estas son las entradas y salidas, ¿no? Bien, entonces, si ustedes tienen, aquí tienen la entrada, la física, la analógica. Entonces, arrastramos. Y esta entrada analógica la vamos a operar con alguna de estas funciones. Este es el comparador. Podemos colocar acá. Y va a comparar la entrada analógica, ¿no? No. ¿Esto cómo funciona? Vamos a ver. Lo que tenemos que revisar es, entonces, la ayuda, ¿no? Las propiedades. Vamos a las propiedades. Vamos a... Este tiene el nombre de Analog Inputs. Entonces, vamos a la ayuda y buscamos Analog Inputs en el buscador de ayuda. Y de ese modo podemos encontrar ¿no? Y aquí nos muestra este modelo de series de CPUs, modelos CPUs, pueden procesar señales analógicas. Usted puede usar hasta 36 entradas analógicas. En la configuración de bloque, usted puede asignar una terminal de entrada a un bloque de entrada. Proveyendo esta terminal es listo para hacer el programa, ¿no? Entonces, a ver, veremos qué más dice. Nos está explicando mucho. Entonces, a ver, veremos acá. Este es el analog input, ¿no? Ya, ese es el que estamos viendo. Y tenemos
Por ejemplo, vamos a ver este de acá. Estos son los operadores, ¿no? Y aquí se está indicando qué es lo que realmente hace. La salida es colocada a reset dependiendo de las configuraciones de activación, ¿no? En realidad, entre paréntesis, coloca histéresis, ¿no? Justo lo que estábamos comentando hace un rato. Y veremos, aquí se entiende mucho más con estas gráficas. Fíjense, la señal analógica tiene que variar, ya hemos dicho, desde 0 hasta 1000. Y tenemos un parámetro de encendido cuando se activa la salida y un parámetro de apagado cuando se apaga la salida, ¿no? Como pueden ver, esto es la histéresis, según lo que hemos visto en el anterior modelo de PLC. Aquí está implícito la histéresis, porque fíjense, se va aumentando el voltaje y se activa para cuando ha llegado al valor de consigna, pero de encendido. Se va a mantener encendido mientras no disminuya del valor de apagado, que es inferior que el valor de encendido, no es el mismo. Entonces permite esas fluctuaciones que hemos comentado, y cuando bajas de ese valor, el off, recién se apaga esto. ¿Y cuándo se va a encender? Cuando vuelva el valor de encendido, ¿no? Entonces aquí tenemos un valor de encendido y un valor de apagado que son distintos. Y la diferencia de ambos es en realidad lo que nosotros como conocemos por histéresis. Y aquí no se menciona tanto como tal, pero está implícito, ¿no? Y ahí está las propiedades, ¿no? De cómo especificar el mínimo, el máximo. Se mantiene eso de 0 a 1000 normalmente. Pueden cambiar inclusive estos números que permitan internamente hacer un escalamiento, porque digamos, estamos midiendo, por decir, la temperatura de 0 voltios, se presente la temperatura de menos 10 grados, digamos, y 10 voltios representa una temperatura de 200 grados. Entonces, ustedes pueden hacer el cambio en la escala. Ese es un escalamiento que esto les permite hacer, pero es lineal. Pueden hacer una ganancia y una desviación, ¿sí? Y aquí está lo que hemos visto, esos parámetros de encendido y apagado, que son los más importantes. Entonces, como pueden ver, hay más posibilidades. También en la otra marca hay amplificación y desplazamiento. Offset es un desplazamiento, ¿no? Que ustedes pueden entender haciendo pruebas, de hecho, ¿no? Bueno, entonces hemos visto algo de esta función, hay varias más que ustedes pueden interpretar con la ayuda, ¿no? Como acabamos de ver. Aquí nos dice la ganancia, el offset, el desplazamiento, el encendido y el apagado, ¿no? Con qué rangos puede modificarse. Y los tenemos ahí. Y bueno, vamos a la proyección. En la proyección tenemos este caso, ¿no? De este modo. Estoy usando este de acá. Entonces, fíjense, ahí están las entradas. Este es distinto del de acá. Entonces hay que verificar en qué medida en el desempeño esa diferencia podemos aprovechar para una u otra actividad, ¿no? Y de paso podemos hacer la simulación. Al hacer la simulación, cuando hacemos el clic derecho en las salidas, o en las entradas, mejor dicho, podemos regular de 0 a 1000, ¿sí? Entonces ustedes van regulando, simulando la entrada analógica, que es de 0 a 10 voltios, que en el procesador se interpreta, hemos dicho, de 0 a 1000, un número, no voltaje, sino un número digital, ¿no? Eso es lo que hace el convertidor analógico digital. De 0 a 10 voltios convierte un número en el voltaje que está utilizando el PLC. Supongamos que en su procesador está usando 10 voltios, entonces utiliza varios cables de 10 voltios y haciendo números con ellos, ¿no es cierto? O tal vez sea con 5 voltios o sea menos voltaje, pero en función de ello tiene un alto y un bajo binario, y la agrupación de esos cables binarios nos permite tener
un número digital, que es lo que hemos estado comentando en la clase de ayer. Entonces, aquí, por ejemplo, estamos en el número 960, la equivalencia decimal, ¿no? Y aquí tenemos el comparador. Aquí está el comparador que dice, enciende en 450 y apaga en 550, ¿no? Aquí enciende en 450 y apaga en 550. Esas son características que aquí se han determinado. Ustedes van a hacer lo mismo. Ganancia de 1, desplazamiento de 0, ¿no? Es lo típico. Entonces, eso se parametriza de ese modo en esta marca de PLC. Cada marca, ya hemos comentado, tiene distinto modo de manejar sus señales analógicas e inclusive las digitales, pero son diferencias de T, ¿no? Es más que todo de presentación, pero en el fondo se hacen casi todas lo mismo, ¿no? Vamos a ver acá, por ejemplo, el SIMATIC S7200, que es un PLC de mayores prestaciones. ¿Cómo funcionan las señales analógicas de este? Veremos. Aquí está su manual, que indica nuevamente, ¿no?, que tiene las entradas del tipo todo o nada, booleanas, ¿no? 0 o 1. Tiene también variables de 16 bits que son palabras. Doble palabra, ¿no? Maneja entonces información bastante grande, ¿no? De hasta 32 bits. Y puede manejar números enteros, números reales, y está indicando así que los rangos que puede manejar. Entonces maneja información digital. A diferencia de los otros PLCs que solamente manejan cada entrada de un modo independiente, de bit a bit, ¿no es cierto? Aquí dice, para el procesamiento de los valores analógicos son muy importantes los tipos de datos entero y real. Es decir, las señales analógicas son convertidas en un número entero o en un número real, ya que los valores analógicos leídos tienen formato de números entero, ¿no? De 16 bits. Fíjense, es de 16 bits a diferencia del anterior modelo que era de 12 bits. Entonces, este tiene mayor resolución que los otros modelos, ¿no? Y para que el procesamiento posterior sea exacto, teniendo en cuenta los errores de redondeo de entero, solo se consideran números en coma flotante real. Es decir, podemos transformar a un número real para que podamos tener exactitud en los cálculos, ¿no?, sin necesidad de hacer redondeo, porque entero tiene una variación específica de acuerdo a la resolución, ¿no? Es lo que hemos visto. Lo que estamos comentando, ¿no? Ya, esto se ha obtenido de la documentación didáctica de este modelo de PLC. Y ya, entonces la dirección de la primera entrada analógica será IW64. Tiene esa dirección en este modelo de PLC, la primera entrada analógica. O sea, IN de input y WORD de palabra. El 64, ¿no? El número 64. Y la segunda es la 66. Hemos dicho que va, en caso de las palabras, enumerándose de 2 en 2, dependiendo del modelo de SIMATIC, ¿no? La dirección de la primera salida analógica es Q, y a diferencia de este que es entrada, este es Q. El 64, y como va de 2 en 2, el 66 es la siguiente salida analógica. Entonces aquí estamos hablando tanto de entradas como de salidas analógicas. El modelo que disponemos en el instituto solo tiene entradas analógicas. Las salidas analógicas se pueden conseguir con módulos separados. Aquí estamos mostrando esta interpretación de las palabras, ¿no? Esta es la entrada Word 1, que maneja estos primeros, el byte 1 y el byte 2. No, este es el 0. Este es el 2, ¿no? Entonces, por eso van de 2 en 2, como vimos hace un rato, o ayer incluso, mejor dicho. Este es el 0, este es el 1, que tiene solape de estos bits con estos de acá. Por eso se utiliza de 2 en 2, para que no haya el solape, ¿no? El 0 y el 2. Por eso que tengo de 2 en 2.
el rango y resolución de la medida de entrada de señales analógicas de SIMATIC. La transformación del valor analógico para su posterior procesamiento en el PLC es igual en las entradas y en las salidas analógicas. Los rangos de valores digitalizados tienen el siguiente aspecto. Bien, aquí estamos viendo las entradas analógicas que pueden ir en el rango de 0 a 10 voltios o de 0, en este caso, de 0 a 20 miliamperios. Tiene ambas opciones, pueden manejar señales de voltaje de 0 a 10 voltios o de 0 a 20 miliamperios en este caso, otros usan de 4 a 20 miliamperios. Y esto se convierte en un número también, como es lo que estábamos comentando hace un rato. En realidad, son, bueno, 15 habían sido el número de bits de la señal digital, la analógica convertida a señal digital. 2 a la 15 es 32.768, pero esta marca no está usando hasta el 32.768, usa hasta el 27.648. Estos otros números se usan para otras funciones. Por lo tanto, tengan presente que la relación o la numeración que usa este SIMATIC, a diferencia de los otros, les recuerdo, en el IC de Moller era de 0 a 1023 el número, ¿no?, de una entrada analógica de 0 a 10 voltios. En el Messenger era de 0 a 1000. Este es de 0 a 27.648. Que, como pueden ver, sigue teniendo mucha mayor resolución, a pesar que no se usan todos. Sigue teniendo mucha mayor resolución que los vistos de los PLCs que estamos manejando normalmente en nuestras clases, ¿sí? A menudo estos valores digitalizados deben normalizarse con el correspondiente procesamiento y posterior en el PLC. Entonces, ¿cuál es la resolución? Lo mismo que calculábamos hace un rato, 10 voltios dividimos entre el máximo número que puede, el rango de numeración que puede manejar, que es 27.648, y sale este valor. O sea, es una décima de milivoltios, porque fíjense aquí multiplicado por 1000 y sigue siendo 0,362, o sea, es 3 décimas de milivoltios la resolución que tiene este PLC en su entrada analógica, mucho más resolución que lo que hemos visto en los otros modelos. Entonces pueden ver ya en este caso que este es mucho más poderoso que los otros modelos, ¿no?, en cuanto a resolución se refiere, por lo menos, del SIMATIC CC7. ¿Y cómo se programa en este SIMATIC? Aquí estamos mostrando. Lo que se hace es igual usar mucho estas cajas y en una especie de diagrama de contactos, ¿no? Es una forma como se suelen utilizar estos programas de más alto nivel, pero también depende de cada marca, ¿no? Entonces, aquí está la entrada, hemos dicho, IW64 es la entrada analógica, y yo le llamé señal, yo le puse señal a esta variable, y entra el valor. Y aquí tenemos que decir que este valor tiene que estar fluctuando entre el número 0 y el 27.648, que es lo que dijimos, ¿no?, que es la numeración que maneja este modelo de PLC, es lo que, este número que acá hemos puesto, ¿no?, este de aquí. Entonces colocamos ese rango. Lo que está haciendo esto es convertir un número que entra por acá, que está en el rango de 0 y 27.648, a un número real. Fíjense, aquí dice de entero a real. Estamos convirtiendo entonces un número entero a real y normado en 1. O sea, quiere decir que estamos utilizando esta marca o memoria, la D50, que es una marca de tipo real. Por lo tanto, va variando ese valor de 0 a 1, con todos sus decimales. Eso para después, cuando hagamos operaciones, no tengamos que estar preocupándonos por el redondeo de la señal, ¿no?, que es discreta. En cambio, aquí ya se vuelve prácticamente continuo, estamos volviendo a un número real. Y este número real puede estar, digamos, ahora estamos haciendo una escala de real a real. Puede estar representando esto la medición de una temperatura, por ejemplo, desde menos 30 grados centígrados a 150 grados centígrados. Me explico de otro modo.
estamos introduciendo a la entrada analógica un sensor, puede ser una termocupla, que va a dar 0 voltios cuando sea menos 30 grados centígrados y va a dar el mayor número de la escala de la señal analógica, 27.648, cuando sea 150 grados centígrados, el rango que estamos utilizando de la señal analógica. Y eso se ha convertido en un número real, ¿no?, de 0 a 1, de manera que les va a dar, en función de ese valor de 0 a 1, el escalado a temperatura. Si, digamos, ese valor que es de 0 a 1 fuera 0,5, significa que es la mitad entre menos 30 y 150, ¿no? Entonces sería 90, 90, ¿no? La mitad entre ambos. Eso es lo que aquí daría, 90, el valor de 90, que representaría los 90 grados centígrados, porque está haciendo un escalado, o sea, como una regla de 3, de este rango a este rango de 0 a 1. Entonces, estamos viendo estas operaciones de conversión de entero a real y de escalado de real a real. Son bloques que manejan estos modelos de PLCs. Como pueden ver, parece más sencillo el manejo de los otros modelos que vamos a utilizar en el laboratorio, pero estos tienen más riqueza porque, para comenzar, estamos manejando mucha más resolución y luego estamos haciendo las conversiones ya en las escalas que nosotros pretendemos o queremos, ¿no? Aquí estamos viendo después cómo manejar, cómo hacer también comparaciones. Entonces aquí estamos indicando, este es un habilitador de comparador, esta es una entrada del tipo todo o nada, ¿no?, de bit. Cuando pulso entonces se setea la marca de habilitación. Es un bit de marca, ¿no? Y este es para deshabilitar esa misma marca. ¿Qué pasa con esta marca? Esta marca, cuando está habilitada, energiza este contacto y aquí se hace esta operación. Lo que está en la memoria MD60, que es lo que está aquí, fíjense, MD60, cuando es mayor que 20, ¿no?, que 20 grados centígrados, porque son números reales, son valores reales, por si acaso, ¿no?, porque estamos en la escala de real. Significa que podemos utilizar decimales en real, ¿no? Esa es la diferencia entre real y entero. Entonces, estamos indicando si es mayor que 20 grados centígrados y además, como está en serie, menor de 30 grados centígrados, que es el mismo valor que tenemos aquí en la marca, en la memoria, recién se va a energizar la salida. Entonces, aquí estamos viendo una energización en función de si la temperatura es mayor que 20 y menor que 30 al mismo tiempo, ¿no? Entonces, así es como se hacen estas funciones de comparación en este modelo de PLC, que no vamos a utilizar hoy en el laboratorio, porque ya les vuelvo a comentar, su software, sus simuladores, ocupa mucho espacio de memoria, es muy pesado, entonces no lo vamos a utilizar. Sin embargo, si hubiera la ocasión de hacer algún cursito, vamos a estar esto pensado en algún momento, si volvemos a las clases presenciales, podamos hacer pruebas con el laboratorio, ¿no?, en el mismo instituto, con esta marca de PLC. Les cuento que en nuestro laboratorio disponemos de 2 de estos modelos y el ingeniero Levy en su materia tiene otros 2, o sea, tenemos 4. Y ese es el software que se utiliza, ¿no? O sea, vean, es más rico en su forma de programar, ¿no? Estamos utilizando más funciones y hay muchas más que no estamos viendo en realidad todavía, ¿no? Pero ya les voy haciendo un adelanto para que ustedes se acostumbren a ver este tipo de posibilidades, porque es un PLC que, digamos, es preferido por la confianza del origen. Es un PLC de marca alemana y, bueno, aunque estos están ensamblados con la China, pero son de tecnología alemana, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que he querido mostrarles para que tengan una idea de cómo se manejan las señales analógicas en diferentes modelos de
de autómatas programables o PLCs. Entonces, si tienen alguna duda, algún comentario que hacer, hasta pues las variables que habríamos especificado, como les decía al comienzo, hay que indicar qué variables vamos a utilizar y indicar de qué tipo serán. Por ejemplo, esta de acá es la señal analógica, ¿no? Que es de palabra, la de 32 bits, ¿no? La señal analógica entra por IW64 y es de tipo Word, o sea, de 2 bytes. Y luego hemos visto que hemos convertido a números reales, o sea, con decimales. Entonces, en las memorias, que son booleanos, que los que del tipo que conocemos bien, hemos hecho muchas, en realidad nosotros PLCs estamos manejando puro booleanos, ¿no es cierto? Y vean entonces la diferencia. Bueno, entonces habría que haberse complementado en el programa, ¿no? Especificar las variables de qué tipo son. Si son, esto vuelvo a repetir, ¿no? Hemos utilizado el tipo palabra y el tipo real para hacer la escala de 0 a 1 con decimales. Y son los booleanos. Y aquí estamos viendo, estas son las entradas analógicas de Simatic, S7200, estos de acá, ¿no? Esta es la masa común, esta es la entrada 0 y la entrada 1, ¿no? Que son respectivamente el 62 y el 64, me parece. Hace rato hemos mencionado, ¿no? Son las direcciones ya fijas. Y bueno, ya saben, tienen que enchufar a 220. Y si tienen un transductor que mide algún fenómeno físico cuya salida sea de 0 a 10 voltios, que es lo que tiene que manejarse, es el voltaje normal, hemos dicho, proveniente de un transductor. Entonces, este se conecta, la masa es común, ¿no es cierto? Esta masa de acá, o neutro, es el mismo común que acá, conectamos ese cable, y con el neutro de este sensor, y el otro conectamos a la entrada 0 o la 1, dependiendo cuál queramos usar. Entonces, de ese modo es que el transductor debemos conectar a la entrada analógica. No sé si tienen alguna duda con respecto a esto. O sea, no olviden que la salida de estos dos cables es de 0 a 10 voltios, ¿no? En ese rango tiene que fluctuar, y esto se convierte a 27.000 y tantos que hemos visto, y podemos después, mediante un convertido de entero a real, convertirlo de 0 a 1 con decimales, para después con escalamiento poderlo convertir a escalas de temperatura, de presión, lo que estemos midiendo, ¿no? Para hacer operaciones matemáticas con eso. Eso les decía, ¿no? Este es el transductor con salida de 0 a 10 voltios. Y puede haber también un sensor cuya salida no sea de 0 a 10 voltios. Entonces necesitamos comprar o adquirir también un transmisor de señal, ¿no? Transmisor de tratamiento de señal, de manera que este sensor puede estar generando un voltaje de 0 a 0,5 voltios, digamos, o de repente generando una resistencia variable o una corriente, pero que no es la normada de 0 a 10 voltios. Entonces compramos este transmisor que nos permite convertir esa diferencia de menos 35 grados centígrados a 55 grados centígrados en una escala de 0 a 10 voltios. Y este transmisor de señal tendría que conectarse de este modo, ¿no? Los 24 voltios a través de un fusible a la línea viva, y masa también a 0 voltios, ¿no? Entonces, con esto ya tendríamos el transmisor conectado, y ya podemos estar seguros que la salida de este transmisor va a ser en el rango de 0 a 10 voltios. Como hace un rato, masa o neutro lo conectamos acá, y luego a la salida 0 de este valor, ¿no? Esto nos asegura que estamos generando un voltaje de 0 a 10 voltios, que es la equivalencia desde menos 35 hasta 55 grados centígrados, por ejemplo. Este podría ser un PT100, ¿no? O termoresistencia. Entonces, la termoresistencia es una resistencia variable. Por lo tanto, cuando ustedes aplican este transmisor de señal,
dicha variación de resistencia se convierte en una variación de voltaje entre los niveles de 0 y 10, que es lo que normalmente se utiliza. Ya, no sé si está claro eso. Esa es la forma como se tienen que manejar los sensores analógicos, que les dije, están dando una señal en voltaje o intensidad o en resistencia en función de la magnitud física que está midiéndose, y necesitamos un transmisor para que esto se convierta en una escala de 0 a 10 voltios, que es lo que debemos introducir a una entrada analógica de UPLC normalmente. Vamos a ver otro caso. Entonces, veremos un rato la sala, parece que alguien quería entrar. Vamos a ver. Estamos solicitando permiso de ingreso, aquí está. Bueno, volvemos entonces a la proyección. Acabamos ahí, ya hemos visto ese caso, ¿no? Vamos a seguir viendo. Esto es lo que habíamos visto. Ahora vamos a ver este otro. Aquí tenemos un sensor que es una resistencia variable. Este de acá podría ser. O sea, hay muchos sensores que en realidad son resistencias que varían en función a una magnitud física. En este momento me estoy poniendo a pensar en el mismo sensor que mencioné hace un rato, en el RTD o la termoresistencia. Esa termoresistencia es una resistencia que varía, su valor de resistencia varía linealmente con la temperatura. O sea, de un modo indirecto podemos estar midiendo la temperatura al conocer cómo varía la resistencia de este dispositivo. Igual, un sensor típico es pues el reóstato. A ver, yo les pregunto, ¿este reóstato, sensor de qué es en realidad? Quisiera que ustedes me respondan, porque lo conocen al reóstato o potenciómetro, que lo han manejado desde Física 102 en laboratorio, y también en las materias de circuitos todo el tiempo están usando potenciómetros y reóstatos, ¿no? Pero este es un sensor. ¿Este sensor de qué es en realidad? ¿Quién me quiere dar una manito en ello? ¿Sensor de temperatura en qué? No, en realidad el sensor de temperatura sería el termistor, la termoresistencia, porque su resistencia varía en función de la temperatura. Pero en el potenciómetro, si digamos, despreciamos un poco los efectos del calentamiento excesivo que pueda tener el potenciómetro, ¿qué es lo que en realidad está midiendo el potenciómetro o el reóstato? ¿Qué están regulando? Voy a hacer el dibujito de un potenciómetro, mientras ustedes piensan y me van dando sus respuestas. Yo voy a estar buscando la pizarrita de la materia, ¿no? Hacemos dibujos, mientras ustedes, sigo pendiente que me den sus puntos de vista de qué realmente es un sensor, el potenciómetro. Él es un sensor. ¿De qué sería? Vayan pensando mientras coloco la pizarrita. Todo lo que hacemos en clases está aquí. Entonces voy a dibujar un potenciómetro acá. Estoy dibujando un potenciómetro. Así más o menos, no salió tan mal. Este es el dial. Y estas son sus patitas, ¿no? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué es lo que aquí regulamos? Es esto vamos a cambiar de color. Es este dial que tenemos, o ejecito. Entonces, aquí ustedes pueden regular a la izquierda o pueden regular hacia la derecha, sentido horario o sentido antihorario. Entonces, ustedes ven que en función de lo que yo varíe acá, la resistencia va a ser variable
entre el punto, el borde del medio y los extremos, ¿no? Entonces tenemos una resistencia variable en función ¿de qué? ¿De qué? En función si medimos desde acá, del ángulo que estemos modificando. Estamos entonces marcando esa parte. Tenemos que, fíjense ahí, lo que estoy haciendo es mover un ángulo, el eje, un ángulo, por decir, llamémosle alfa. Entonces, aquí tenemos un sensor de desplazamiento angular, ¿no? Esto puede estar conectado a una palanca, digamos, voy a dejarlo de un modo grueso, no muy bueno, que sea una palanca, entonces la palanca la muevo de determinada cantidad de grados y la resistencia entre el punto medio y el extremo va a variar en función justamente de esa cantidad de grados que yo he rotado. Por lo tanto, este es un sensor de desplazamiento angular y muy útil para aplicaciones en ingeniería mecánica y electromecánica, porque lo que nosotros queremos en muchos sistemas de control es controlar el desplazamiento, ¿no es cierto? Hay muchas definiciones de mecatrónica en la que se habla del posicionamiento de alta resolución. Y el sensor nos permite controlar posicionamiento, ¿no? Porque estamos posicionando, puede ser por ejemplo, se usaba en el rheostat mucho se usa todavía para los pedales de los vehículos, ¿no? O sea, del acelerador. Si ustedes quieren ir más rápido, aprietan más el acelerador, mismo que está conectado a un eje del potenciómetro, que mientras más aceleren, más aprieten, más ángulo va a girar este dial, ¿no es cierto? Entonces ustedes están indicándole al vehículo en función de cuánto están apretando el acelerador, cuán rápido quieren ir. Entonces el mejor sensor para ello es el potenciómetro. Una palanca también, si ustedes están usando una palanca en función de cuánto roten, estarán indicándole al sistema cuánto quieren que avance, digamos, en velocidad, en ángulo, o lo que quieran. Por lo tanto, el potenciómetro, me gusta hablar de esto porque es un sensor, parece no le damos la importancia, pero es un excelente sensor el potenciómetro. Lo único tal vez de malo es que ofrece cierta resistencia, no es un sensor, digamos, de estado sólido. Hay algunos que más o menos trabajan en función de ello, pero en realidad un potenciómetro típico, como ustedes conocen, es mecánico, ¿no es cierto? Entonces, ofrece cierta resistencia por el rozamiento, ¿no? Entonces, hay cierta fuerza que hay que aplicar y tal vez si el sistema no tiene mucho torque, esto no es tan deseable, ¿no? Pero en la mayoría de los casos, el rozamiento y la fuerza que tienen que hacer para mover el potenciómetro es despreciable con respecto a lo que es el sistema de control en sí, ¿no? Como cuando ustedes están apretando el acelerador, no hay ningún problema, ¿no? Que ofrezca cierta resistencia por el rozamiento. Al pasar, internamente tiene su conector, va haciendo contacto con todos los contactos que están en la parte interior, ¿no? Y hay rozamiento en ello. Pero eso no es mucho problema, ¿no? Por lo tanto, podría ser un potenciómetro, es un sensor de desplazamiento angular, el que estamos viendo acá. Entonces, este podría ser el sensor de desplazamiento angular, que varía de 0 a 1 kiloohmio en función de qué ángulo hayamos rotado, ¿no es cierto? Y que tiene su potencia, por supuesto, todas las resistencias están especificadas por la potencia o el calor que pueden soportar, ¿no? Ustedes no tienen que utilizar una resistencia de baja potencia para cuando va a haber mucha corriente o mucha potencia que se calienta de un modo excesivo y se puede quemar, ¿no? Entonces siempre hay que tomar en cuenta ese aspecto. Y bueno, entonces lo que aquí estamos haciendo, este sensor que podría ser el potenciómetro, podría ser un
una termoresistencia, es una resistencia cuyo valor varía con la temperatura. Colocamos en serie con esta resistencia de 1.3 kiloohmios con la misma potencia, que son relativamente bajas, ¿no? Pero porque sabemos que no va a circular mucha corriente por ellos. Entonces, aquí tenemos la fuente de 220. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a conectar la línea al extremo superior de este arreglo, de esta resistencia, y la parte inferior a masa, ¿no? Ahora sí les pregunto, ¿ustedes han visto ya este circuito? ¿Cómo se llama este circuito? Si yo aprovecho este punto medio y lo conecto a la masa, siempre tienen que conectar, así hemos dicho eso, ¿no? A la entrada analógica, esto no hay que olvidar, se conecta a la masa y el punto medio o la salida del potenciómetro se conecta a la entrada analógica. Este circuito como tal, ¿qué lo conocen ustedes? ¿Con qué nombre lo conocen? Otra vez les quiero hacer recordar esta parte. Ya lo han visto este circuito, ¿cómo lo llaman? ¿Se acuerdan de este arreglo? El divisor de... ¿Divisor de tensión y qué? Sí, divisor de tensión, gracias por haberme dicho eso, porque iba a utilizar la palabra voltaje y de repente lo conocen más como divisor de tensión, ¿no? Y bueno, divisor de voltaje, que es lo mismo. Efectivamente, es un divisor de tensión o de voltaje. Esa es la disposición que han hecho. Por lo tanto, apliquemos las ecuaciones del divisor de tensión a este arreglo. Entonces, agarramos... no está aquí. No lo preparé. Pero está en la guía, en la parte de las prácticas a realizar. Lo vamos a ver enseguida. O sea, vamos a ir, una vez que vea un poco de esto, a la guía para que veamos qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a ver este circuito, ¿sí? Lo vamos a ver, este divisor de tensión. Y bueno, se queda entonces pendiente. Veamos qué tengo por acá. Un rato más veremos de acá, luego vamos a ver la guía, ¿no? De la práctica del laboratorio. Y entonces, tratamiento de señales. Esto ya lo hemos visto, es un recordatorio, lo vamos a ver, esto lo vamos a ver, y luego nos vamos a ir a la guía, ¿ya? Para ver, pero veamos qué se entiende por tratamiento de señales. Eso sí lo veremos hoy, al terminar, y vamos a volver a repetir esto la próxima semana para recordar, y dice lo siguiente. La señal de salida generada por un sensor en general se debe procesar de una forma adecuada para la siguiente etapa de la operación. Entonces, la señal que nos da un sensor hay que procesarla, ¿no es cierto? Eso es lo que dice acá. Entonces, aquí tenemos el sensor, gráficamente se entiende mejor, y está midiendo una magnitud física. Puede ser temperatura, presión, desplazamiento angular, cualquier cosa, ¿no? Y la salida es una magnitud eléctrica. Pensemos en el potenciómetro. La magnitud física es el desplazamiento angular. La magnitud eléctrica es la resistencia eléctrica, cómo está variando, ¿no es cierto? Pensemos en una termocupla. La magnitud física es la temperatura y la salida es un pequeño voltaje, una pequeña magnitud de voltaje, ¿no? Y así podemos ir pensando en diferentes sensores que convierten una magnitud física a una magnitud eléctrica. Pero necesitamos hacer el tratamiento de señal, vuelvo a repetirles, para que tengamos una magnitud eléctrica normada. La magnitud eléctrica normada es la que ya está lista para conectarse al autómata programable o al microcontrolador, ¿no? Entonces, y hemos dicho que el conjunto sensor y tratamiento de señal nosotros le vamos a llamar transductor. Entonces, muchas veces es deseable que ustedes adquieran directamente un transductor, ¿no? Cuando van a hacer algún tipo de control. No se preocupen tanto por el tratamiento de señal, que es un diseño más, digamos, de dominio de los electrónicos, podríamos decir. Algunos tratamientos no son complicados, ustedes podrían hacerlos también, pero si quieren facilitarse la vida, ustedes simplemente adquieran un PLC, o me he dicho un sensor, o en realidad un transductor, ¿no? Que convierta la magnitud física a una señal de salida ya normada, que sea enchufar y que funcione, en otras palabras, no tiene que preocuparse por el tratamiento de señal, que está incluido dentro de todo el sistema.
Pero si ustedes van y no consultan, no conocen estos conceptos, de repente les venden el sensor y las salidas del sensor son no en la magnitud eléctrica que ustedes quieren para directamente enchufar al PLC, sino que necesita el circuito. Entonces tendrán que hacer el circuito, diseñar o bueno, construirlo, ¿no? Bueno, la señal puede ser, por ejemplo, demasiado pequeña. Por ejemplo, no podría darse ese caso y sería necesario amplificarla. Podría contener interferencias también que eliminar, o sea, hay también interferencias, ¿no? Entonces, el tratamiento de señal no solamente es de llevar a la magnitud eléctrica normal, también eliminar interferencias, por ejemplo. Y puede ser que esta no sea una relación lineal y queramos que se vuelva lineal, ¿no? O sea, como sucede con los termistores, no sé si se acuerdan, en el laboratorio de física 102 han visto los termistores ustedes y veían que, bueno, ¿para qué no utilizar los termistores en física 102? A ver, ¿quién se acuerda? ¿En qué experimentos se ha utilizado el termistor? A ver, escucho sus recuerdos. A ver, ¿se acuerdan? En el laboratorio de física 102, ¿en qué experimento han utilizado el termistor? ¿Se acuerdan del termistor? ¿No se acuerdan? Han utilizado en una práctica del laboratorio de física 102. El termistor es un sensor y por la palabra termi se supone que es de temperatura, ¿no? ¿En qué experimento han utilizado el termistor? ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿En qué experimento han utilizado el termistor? ¿No se acuerdan? Todos han reprobado esa práctica. Han utilizado el termistor en el experimento coeficiente de dilatación lineal. Colocaban el termistor, lo conectaban al centro de un tubo que podría ser de aluminio, de hierro galvanizado o de cobre, para medir su temperatura. Pero en realidad el termistor no mide su temperatura. El termistor, al conectarse con el cuerpo, la resistencia del termistor es la que variaba, ¿no es cierto? Entonces, esta resistencia del termistor varía de un modo muy sensible con respecto a la temperatura. Vamos a recordar, a ver unas gráficas de este sensor del termistor. El termistor es una cosa bien pequeña, es un elemento de estado sólido que parece un capacitor cuando ustedes lo ven. Entonces, en el experimento, este termistor está cubierto con una gomita y se coloca un ganchito. Y no se lo ve porque es bien pequeñito. En el laboratorio, ¿no? O sea, estaba cubierto con un capuchoncito de goma, así. Y aquí tenía como un ganchito así, para que se sujete a un perno que estaba colocado en el centro del tubo del cual queríamos saber su temperatura. Entonces el termistor tenía esta característica, su resistencia varía en función de la temperatura. Si digamos temperatura, colocamos en el eje de las abscisas y resistencia en las ordenadas. Entonces su resistencia variaba de un modo muy prominente con respecto a la temperatura, más o menos era una cosa así, en el tipo PTC, Positive Thermal Coefficient, ¿no? Había el otro que es el negativo Thermal Coefficient, vamos a dibujar con otro color, digamos amarillo, también así, más o menos así. Este es el NTC, Negative Thermal Coefficient, ¿no? Como pueden ver, la resistencia varía de un modo, en un momento no tan drástico, pero después aumenta de un modo muy drástico, o sea, es un sensor muy sensible. Pero no es lineal. Aquí en el amarillo sobre todo se ve que no es lineal. En un rango pequeño, como que se puede aceptar que es lineal, ¿no? Eso ya han visto en la materia de controles automáticos, cuando hablaban de linealización, cuando hablábamos de rangos muy pequeños, podríamos suponer cuasi lineales los sistemas, pero en realidad no es lineal. Pero nosotros cuando tenemos una escala de 0 a 10 voltios en nuestro PLC, hemos dicho que esa escala de 0 a 10 voltios la convertimos en el convertidor analógico
digital del PLC de 0 a 1023, de 0 a 1000 o de 0 a 27,000 y tantos que hemos visto del otro modelo. Entonces, suponemos que es de modo lineal. La relación la hacemos lineal, que esa variación de la temperatura con el voltaje o el número digital es lineal, pero resulta que muchos sensores en realidad no es lineal. Entonces, es más difícil hacer los cálculos y las relaciones de temperatura con el número, ¿no? Por lo tanto, también debemos prever la posibilidad de hacer linealización de nuestras señales, que es lo que aquí se dice, requerir su linealización. O por ser analógica, requerir su digitalización, o sea, convertir de analógica a digital, ¿no? Bueno, eso lo puede hacer el PLC. O ser un cambio de voltaje y convertirla a un cambio de corriente, ¿no es cierto? O sea, nosotros queremos convertir de voltaje a intensidad, por ejemplo, ahí en la magnitud adecuada. Entonces, todo eso significa tratamiento de señal. Todo eso que hemos estado comentando y lo vamos a ver nuevamente con más detalle en la siguiente clase, de la siguiente semana. Una vez que hemos comentado esto de lo que es tratamiento de señal, nos iremos a ver la guía para la práctica del laboratorio de la clase de hoy. Entonces voy a buscar la guía para que comentemos sobre ella, ¿no? Aquí está. Tenemos la guía y estamos abriéndola. Ahí está la guía. Y la práctica que nos toca hoy y que ya han debido ustedes revisar para su examen previo es la práctica de aplicaciones de simulación con señales analógicas. Ya, ¿no? Entonces el objetivo es la comprensión en el manejo de sensores analógicos para operaciones de comparación. Entonces eso que quede claro, que en realidad lo que estamos nosotros haciendo son aplicaciones de comparación fundamentalmente. Porque cuando manejamos señales analógicas en PLCs de más alta gama como el SIMATIC, o también eso nos permite el Allen Bradley de RC Logic, con estas señales analógicas nos permiten hacer operaciones matemáticas, hacer controles PID y cuestiones más avanzadas de control, ¿no? Pero nosotros nos estamos limitando de comienzo en la introducción, diríamos, de lo que son señales analógicas a funciones u operaciones de comparación. Eso es lo que vamos a hacer hoy y que es para lo que más se usa también, pero en realidad a un autómata programable, ¿no? En una primera instancia del manejo de señales analógicas. Ya. Entonces es lo que aquí estamos hablando, ¿no? La magnitud normada que utilizan los PLC son rangos de 0 a 10 voltios o típicamente de 4 a 20 miliamperios. Algunos usan de 0 a 10 a 20 miliamperios también. Pero estos son los más empleados del tipo de señales normadas que aceptan los PLCs. Hay algunos modelos que solamente aceptan de señales de 0 a 10 voltios, pero hay forma de convertir una señal proveniente de 4 a 20 miliamperios de 0 a 10 voltios. Ese es un tratamiento de señal. Pero más cómodo es con el PLC, te permite aceptar ambos tipos de señal. Y aquí otra vez lo mismo que hemos visto en teoría, ¿no? Si estuvieran utilizando Arduino, ya no es de 0 a 10 voltios, tiene que ser de 0 a 5 voltios la variación de voltaje que debe brindarles su transductor, ¿sí? Que es distinto que del PLC de 0 a 10 voltios. Claro, es mejor de 0 a 10 voltios porque si ustedes utilizan un cable que va desde el sensor hasta el PLC en un medio donde hay mucho ruido electromagnético, las variaciones de voltaje cuando estamos trabajando de 0 a 5 voltios son, digamos, aunque sean pequeñas, porcentualmente resultan siendo mayores o menos deseables que cuando utilizamos un rango de 0 a 10 voltios, por eso es mejor de 0 a 10 voltios. Y bueno, entonces, aquí estamos indicando justamente eso, ¿no? Dependiendo de la gama del autómata programable, podemos hacer funciones de comparación con las señales analógicas, operaciones aritméticas, inclusive se pueden hacer operaciones trigonométricas,
las operaciones trigonométricas son muy útiles, ¿no? Para hacer cálculos de posicionamiento de actuadores de robots y de alimentación con control PID, ¿no? Pero para esto necesitan las salidas también de tipo analógico para hacer la modulación PID. Vamos a limitar en la clase de hoy a lo que es comparación, ¿sí? Que es lo primero y en lo que más se usa. En la presente práctica ahí estamos viendo, ¿no? Lo que hemos visto en la clase de teoría, esto ya lo hemos visto. Cuando tenemos un transductor cuya salida sea de 0 a 10 voltios, la conexión es directa, ¿no? En el caso de, aquí estamos mostrando el caso de Simatic. Y aquí estamos viendo el caso de cuando tenemos un sensor que necesita un transmisor de señal para hacer el tratamiento de señal y este valor salga de una vez de 0 a 10 voltios. Y es lo que habíamos quedado este es un transmisor de señal para PT100. Este es el sensor PT100, esquemáticamente visto, ¿no? Porque el PT100 es como una sonda metálica que se conecta entre estos bornes, se alimenta entre 24 y la salida da de 0 a 10 voltios, listo para conectarse al PLC, ¿no? Y lo bueno del PT100 que es un sensor relativamente lineal en la variación de su resistencia con respecto a la temperatura. Y eso es más fácil de manejar, hemos dicho, si es lineal, ¿no? Aquí estamos mostrando las funciones con las que cuenta el comparador de señales analógicas del modelo Easy de Moller. Y es lo que les indicaba, tiene comparadores para ver si es menor que, representado con LT del inglés, ¿no? Less than, menor o igual que, less equal, ¿no? Igual, mayor igual que, o mayor que, ¿no? Entonces, esas son las posibilidades que tienen. Y acá está mostrándose que son las entradas I7, I8, I11 y I12 en el modelo, uno de los modelos que tenemos, ¿no? El valor de consigna se puede regular de 0 hasta 9.999, ¿no? O sea, la capacidad de la memoria que tiene. Y aquí muestran algunos ejemplos. Por ejemplo, un ejemplo, una aplicación sería la entrada analógica de I7, verificar si es mayor o igual que la entrada I8. O sea, estamos comparando acá entre dos entradas analógicas. Dos sensores estamos comparando, pues están midiendo una temperatura en una sala y la temperatura en otra sala. Y decimos si la temperatura en la sala 1 correspondiente a I7 es mayor o igual a la temperatura en la sala 2 con I8, entonces hacer algo, ¿no es cierto? Conectar una salida, por ejemplo. Y así como podemos comparar el mayor o igual, también podemos buscar el menor o igual con la otra salida, ¿no? O podemos utilizar estos otros comandos donde tenemos aquí un valor de consigna. Entonces, I7 tiene que ser mayor o igual que un valor de consigna, que es lo que habíamos comentado al comenzar la clase, en la clase de ayer, cuando comentábamos sobre lo que es histéresis. Primero dábamos un valor de consigna. El valor de consigna es un número, ¿no? Ya hemos dicho que, por ejemplo, en este modelo que estoy viendo en este momento, la numeración que les da es de 0 a 1023, aquí se muestra, ¿no? De 0 a 1023. Entonces, eso está representando la relación de 0 a 10 voltios, que puede estar midiendo la temperatura desde menos 30 hasta 150 grados, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Eso estamos haciendo. Y suponiendo que si la relación es lineal, entonces podemos hacer una simple regla de 3, más que regla de 3, utilizar un escalamiento lineal, ¿no es cierto? Usando la ecuación de la recta. Entonces se puede, de ese modo, utilizar un valor de consigna que varía de 0 a 1023, digamos, la mitad, más o menos, 500. Entonces, si es mayor o igual que 500, hacer tal acción. ¿Se dan cuenta? Ese 500 estará representando casi 5 voltios, esos casi 5 voltios estarán representando un determinado valor de temperatura, un determinado valor de presión, un determinado valor de desplazamiento angular, etc. Y tenemos el menor igual, mayor igual, menor igual, ¿no? Esas son entonces las posibilidades que nos permite ello. Ya, entonces, digamos hablando, ¿no? La señal analógica es de 0 a 10 voltios y se transforma a un valor digital de 10 bits, de 0 a 1023.
Un valor 100 digital significa un valor 1,0 analógico, exactamente 0,98 voltios, ¿no? Se puede ver eso aquí. Aquí estamos viendo para la mitad. Es lo mismo que hemos visto en la clase de teoría, ¿no? O sea, diferentes niveles de voltaje corresponden a un nivel de numeración. Entonces, una regla de 3 nomás la que habría que utilizar acá, porque el 0 de la escala de los números coincide con el 0 de la escala de los voltajes. Cuando no coincide este 0 con el origen, o este corte en la ordenada, no se puede utilizar la regla de 3, ¿no? Ustedes saben. Tendrían que utilizar la ecuación de la recta para hacer el escalamiento o la relación lineal. Pero cuando el 0 coincide, entonces es una regla de 3, cumple perfectamente, no hay problema. Y aquí se está mostrando entonces cómo hacer el programa. Esta entrada analógica, este comparador analógico corresponde a la entrada número 7 físicamente y está comparando con el valor 500. Y aquí dice mayor o igual, si es mayor o igual que 500, activar. Y está usando una histéresis de 100. O sea, se va a activar en 500 y se va a apagar en 400, ¿no? Es lo que hemos comentado ya en clases, ¿no? Y luego vamos a tener aquí las representaciones gráficas de la interpretación de estos valores. Por ejemplo, este sería, bueno, ver igual que. Entonces, veremos a ver este igual que. El valor de consigna es el 3 y la histéresis es más histéresis el 2 y menos histéresis el 4. Entonces, cuando la señal va incrementando en voltaje y se iguala con el valor de consigna 3, el contacto auxiliar se activa. Entonces, esto puede seguir subiendo y cuando pasa este valor de más histéresis, ahí se apaga. ¿Se dan cuenta? Ese es el modo igual que. Si no hubiera histéresis, entonces si no hubiera histéresis, aquí se hubiese encendido y como pasa un poquitito ya se hubiese apagado. Prácticamente ni se hubiese notado ese instante de conexión, porque inmediatamente se desconecta porque esto sigue subiendo, ¿no? Por eso la histéresis aquí muestra que todavía un rango más acepta para que siga conectado, pero cuando ya rebasa ese valor, se apaga, ¿no? Pasa ese valor, se apaga, y cuando está disminuyendo, no se prende en el mismo valor en el que se había apagado, sino en el valor de consigna, siempre se activa en el valor de consigna, y se mantiene encendido con el valor de histéresis todavía, ¿no? Ahí. Entonces, este gráfico les muestra cómo se interpreta el modo igual que, y se ve la diferencia entre el menor que o menor igual que, ¿no? También eso podríamos verificar. Estoy viendo que se comportan igual, parece, ¿no? Bueno. Ahora tenemos esto de histéresis que hemos comentado en las clases, y esto también hemos comentado en las clases, ¿no? Aquí tenemos este comparador analógico que va de 0 a 10 voltios y por defecto te da del mínimo de 0 a 1000, que tú puedes modificar aquí, hace un escalamiento interno del PLC para que puedas hacer tu escala, pero lo típico es de 0 a 1000, ¿no? Entonces eso lo puedes dejar así, la ganancia 1, que es también por defecto, que no hay ganancia, no hay desplazamiento con el offset. Y aquí estamos diciendo va a encender en 500 y va a apagar en 200, es como si estuviéramos haciendo lo mismo que arriba, en la otra marca de PLC, con valor de consigna 500 y histéresis de 300, ¿no? Porque después de menos 300 recién se apaga, ¿no? Entonces eso, y esas son todas las funciones que hay, de las que se disponen en este modelo, ¿no? Nos permiten controladores PI, RAMP y muchos otros que no estamos analizando ahora, ¿no? Porque hay algunas operaciones matemáticas que pueden todavía realizar, porque internamente este PLC convierte esa señal analógica en una señal digital en un número, y esos números pueden ser operados matemáticamente, ¿sí? Entonces tiene cierto nivel de potencial este PLC también. Y aquí estamos hablando de eso, ¿no? Todos ustedes lo tienen que regular, ¿no? Ahora vamos a ver un sensor, esta es una de las aplicaciones interesantes que vamos a hacer en la clase presencial
es el manejo de una celda de carga. Vamos a ver en teoría más de esto. Un poco les voy a adelantar hoy para lo que tendríamos que haber visto en laboratorio. Este es el transmisor de señal de una celda de carga. Es decir, una celda de carga nos da una señal de voltaje no normada. Y a través de esta celda de carga obtenemos el voltaje normado de 0 a 10 voltios para introducir de una vez al PLC. Entonces, fíjense, aquí están así nos da el dato de la celda de carga que tenemos en el laboratorio con los colores de cable y nos dice cómo deben conectarse. Estas son las entradas que provienen de la celda de carga y estas son las salidas, ¿no? Que esto se conecta al PLC. Y esto es el voltaje con que funciona este transmisor de señal. Sigamos viendo más abajo. Y aquí se ve más detalle, ¿no? Aquí está justamente, se puede ver el S-, el S+, GND. ¿No? Entonces, esto se alimenta, aquí se conectan los cables de la celda de carga según los colores de la celda de carga. Esto es la salida, de acá se conecta al PLC y también la alimentación de la tarjeta con el voltaje de funcionamiento, 24 voltios, ¿no? Entonces, esto se muestra ahí cómo es internamente la celda de carga, que la veremos aquí más abajo. A ver, aquí está esta es una celda de carga, tiene esta forma de S. Muchos no conocen seguramente la celda de carga, son los sensores que nos permiten convertir esfuerzos en cambios de resistencia, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuando estamos hablando del tema de celdas de carga más en detalle esto. Pero el tema es que entre este punto, este extremo y este extremo, se le aplica una fuerza, ya sea de tracción, como acá se ve, o ya sea de compresión. Vamos a tener en los cables que salen de aquí de distintos colores un cambio de la resistencia en una configuración puente de Wheatstone. Y por eso tenemos varios cables, no sé si se muestra, no se muestra eso. Se pueden ver aquí, esto es lo que se ve. Aquí se ve. El cable, son 4 cables que son la salida de estas 4 resistencias en una configuración puente de Wheatstone que están dentro de la celda de carga y tenemos estos colores de cables, ¿no? Y estos cables son los que ustedes ven que salen de este sensor, 4 cables, los colores es de acá, ¿no? No se ven los colores, pero esos colores se conectan según lo que se indica acá. ¿No? Se indica que el blanco es el S+ si es tracción y B S- si es tracción, porque puede ser compresión. Si es compresión se conecta estos dos al revés. El rojo es la alimentación y negro es GND, ¿no? Entonces tenemos que conectar a E+ en esta celda de carga. Aquí se ve con más detalle eso. Entonces, aquí está el E+, S+, S-, GND. Y todo eso es más interesante, ¿no? De hecho, cuando se hace esto presencialmente, porque hay que hacer esas conexiones. Sin embargo, yo les voy a pedir que dibujen esto. Esas son actividades previstas para la clase de hoy. Y esta es la salida, ¿no? Y además la alimentación de la tarjeta. La salida fluctúa entre 0 y el voltaje que es de 0 a 10 voltios. Entonces, esta tarjeta está convirtiendo esa señal de la configuración puente de Wheatstone de la celda de carga a una salida de 0 a 10 voltios que va directo al PLC, ¿no? Entonces, aquí estamos haciendo el tratamiento de señal con esta tarjeta de la celda de carga, ¿no? Entonces, eso es lo que se ve así, físicamente. Este transductor de señal, por aquí se metían los cables de la celda de carga, se conectaban a este lado y de acá se conectaba para la alimentación y al PLC y se le ponía la tapita y quedaba de ese modo, ¿no? Entonces un lado va a la celda de carga y el otro va al PLC. Ese es el transmisor de señal que hemos indicado, sería en realidad este dispositivo que se ve esquemáticamente aquí. ¿Dónde está? Ese es el PT100. ¿No? Es el transmisor de señal. Este es el sensor, la celda de carga y
ustedes conectando esa tarjeta a 24 voltios y conectando las terminales del sensor a un lado y por el otro lado sacando de 0 a 10 voltios, ¿no? Entonces, este es bien esquemático, pero que se está viendo un caso ya práctico para el caso de la situación de una celda de carga, esto para un PT100. Entonces, siempre hay que prever eso, ¿no? Para que la salida sea de 0 a 10 voltios, lo que requiere el PLC para poder interpretar esa lectura. Entonces, ahí tenemos el transmisor de carga en este caso. Y aquí hay un poco más de información en estas fuentes, ¿no? En estos enlaces que ahí se muestra. Y aquí tenemos una forma de regular si queremos la salida de 0 a 10 voltios. Hay también en algunos casos que puedes regular de 0 a 5 voltios si vas a utilizar con Arduino, por ejemplo, en función de si uno está abajo o arriba o dos está abajo o arriba. ¿Cuántas combinaciones posibles? Son 4, ¿no? Si tenemos 2 al cuadrado, son 4. Entonces tenemos 4 combinaciones. Puede ser una voltaje de 0 a 10 voltios, otra de 0 a 5 voltios y otra puede ser de 4 a 20 miliamperios y alguna otra que no se utiliza, ¿no? Entonces con eso se regulan qué tipo de salida es la que nosotros queremos normar, ¿no? Y de ese modo ya tenemos esto listo para conectar al PLC. Y bueno, vamos a hablar más sobre celdas de carga, de cómo funcionan en las clases de teoría. De esto ya más o menos tienen una idea de qué es lo que hoy vamos a hacer, ¿no? Y también nos muestran acá que podríamos haber hecho el uso de salidas analógicas. Estábamos hablando de entradas analógicas, ahora hablemos de salidas analógicas. Les comento que de los PLCs que estamos viendo, ninguno de ellos tiene salida analógica, pero es posible adquirir un módulo, ¿no? El módulo de expansión, aquí se indica, ¿no? El módulo de expansión de acá, que tenemos en el laboratorio para este modelo del Messenger. Entonces, se acopla ese módulo de expansión y podemos generar salidas analógicas. Una salida de 0 a 10 voltios, por ejemplo, que nos puede permitir hacer modulación de un actuador. Y aquí estamos mostrando una válvula motorizada. Fíjense, esta es una válvula motorizada que tenemos en el laboratorio, misma que funciona con un voltaje de 0 a 10 voltios, y en función del voltaje que le aplicamos, la apertura se va modulando, se va abriendo o cerrando en función del voltaje que aplicamos. Por eso entonces una señal de voltaje analógico de 0 a 10 voltios nos permite, en función de qué voltaje estemos entregando a la válvula, cuánto el motor va a cerrar o abrir esta válvula motorizada. Entonces, más voltaje, más se cierra, menos voltaje, más se abre, ¿no? Entonces, podemos modular la apertura de un modo motorizado, que es distinto de las válvulas solenoides, ¿no? Las válvulas solenoides o están completamente abiertas o completamente cerradas, pero estas son válvulas modulables o motorizadas que nos permiten tener mediante una salida, una señal analógica de 0 a 10 voltios, una apertura deseable, ¿no? Entonces ahí estamos viendo una aplicación de la salida analógica del PLC, cómo podemos entonces modular con la apertura de una válvula, y ahí se muestran también así están bien los manuales, ¿no? Les dan los cables con colores y les dicen que 24 voltios es la alimentación, ¿no? Entre café y negra, y la entrada es de 0 a 10 voltios, la amarilla. Entonces otra vez hay que hacer las conexiones ahí, ¿no? Bueno, entonces eso es lo que quería comentarles con respecto a lo previo de la clase de laboratorio. Más vamos a ver en la misma clase que en breve va a comenzar, ¿no? No sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta. Vamos a ver, de repente no estoy conectado ya. Entonces, hemos visto una introducción de lo que son las señales analógicas, las entradas y salidas analógicas del PLC. Hemos visto que dependiendo del modelo y la marca, esto tiene que interpretarse y revisarse en el manual cómo se manejan dichas señales, que va a depender del número de bits que tenga su convertido analógico digital y qué escala, qué resolución puede tener,
qué comandos se utilizan. Y bueno, en realidad las señales analógicas significa que debemos manejar muchos bits y por eso tiene que tener más potencial nuestro PLC, ¿no? Tanto así que los loguitos que tenemos en el laboratorio no tienen ya entradas analógicas estos, ¿no? Ahora ya los logos normalmente suelen tener, ¿no? Pero los que tenemos en el laboratorio no tenían entradas analógicas, menos salidas analógicas, ¿no? Menos aún. Bien, entonces con eso habríamos terminado la clase de hoy. Y como siempre, 9:30 nos vamos a ver para la clase del laboratorio porque vamos a tomar el examen previo, ¿no? El examen previo es sencillo, simple, no sé por qué están reprobando mucho. Pero aprovechenlo y traten de sacar la máxima nota para que su nota mejore, ¿no? Entonces los dejo nomás si no hay preguntas y nos vemos en 5 minutos. ¿No hay preguntas? Bueno, nos vemos entonces el próximo miércoles a las 11, en teoría y laboratorio en 5 minutos. Hasta luego entonces.